Viktor Frankl, psiquiatra, prisionero en Auschwitz, se preguntaba mientras formaba fila junto a otros compañeros qué hacía que alguno de ellos permaneciera en la fila y otros se lanzaran corriendo a los alambres electrificados que cercaban el campo para acabar con sus vidas. Hoy somos muchos los que dedicamos gran parte de nuestro día y de nuestros días a trabajar en una empresa y me pregunto, como Viktor Frankl, ¿qué hace que algunos de nosotros sostenga esta apuesta y otros se lancen buscando un atisbo de libertad, juntando kiwis en Australia, lavando copas en Europa o recolectando marihuana en California? Pero una empresa puede ser un campo de concentración no solo cuando explota o aliena a quienes trabajan en ella. Existe una nueva versión de empresas que a muchos nos fascinó con sus grandes oficinas, innumerables beneficios, pequeñas ciudades propias, modos y estilos de hacer las cosas. Y me pregunto si esto no será un modo 2.0 de empresas que buscan que quienes trabajen en ella vivan solo para ellas, desconectándose de sus vínculos, perdiendo sus lugares entre sus amigos, dejando sus calles, su barrio. Ciertamente es tiempo de dejar atrás aquellas empresas que deshumanizan, que explotan o alienan. Pero también es tiempo de superar la idea de empresas totalizantes que, avanzando en beneficios, se constituyen en verdaderas jaulas de oro, donde no solo perdemos nuestra libertad, sino que terminamos perdiendo nuestra vida. Pero vayamos a una pregunta fundamental. ¿Qué son las empresas? Podemos decir que una empresa es un proyecto común que busca entregar algo valioso al mundo. Nos juntamos con otros para realizar algo que solo no podríamos realizar. De algún modo, este proyecto común tiene que ser capaz de vehiculizar, de expresar el proyecto personal de los miembros que la componen. Decimos que este proyecto común, que es una empresa, supera, pero supone los proyectos personales. ¿Qué significa esto? Lo supera, ¿por qué? Porque de algún modo es diferente al proyecto de cada uno de sus miembros. Pero la clave está en qué significa que lo suponga. Suponer un proyecto personal significa que tenés que tener en cuenta sus necesidades, sus anhelos, sus búsquedas, su historia, su matriz cultural, familiar. Porque las empresas están para nosotros, no nosotros para las empresas. Deberíamos poder definitivamente erradicar la palabra recurso humano, donde lo humano es un calificativo de recurso. El ser humano siempre es fin en sí mismo. Lo mismo pasa con la expresión vida laboral. Antes de laboral debería ser vida, y una vida humana, una vida a la altura de la experiencia humana. Y nos preguntemos otra cosa. ¿Para qué trabajamos? El adagio filosófico dice que el hacer sigue al ser. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos no es lo que somos y nunca podrá serlo. Sin embargo, lo que hacemos expresa lo que somos. Nuestra tarea será hacer que aquello que hagamos exprese cada vez con mayor nitidez, claridad y plenitud aquello que somos. Y entre este hacer debería producirse una danza entre este proyecto personal y este proyecto común que son las empresas, una danza permanente, porque este vínculo debería ser lo suficientemente pleno que nos permita desplegarnos, crecer. Y trabajamos porque necesitamos construir nuestra vida. Trabajamos por un salario monetario. ¿Qué es la plata? Sino pura potencialidad. ¿Potencialidad para qué? Para elegir dónde, con quién, con qué queremos vivir, en qué queremos invertir, cómo queremos decorar nuestra casa, cómo queremos vestirnos. Hoy en nuestro país hay familias que tienen que decidir quién come y quién no. He escuchado padres que no cenan porque no pueden darles de cenar a sus hijos. Como también he escuchado chicos que me dicen, Bruno, no sé en qué gastar mi plata porque la empresa me da todo y más de lo que necesito. Pero después voy al departamento de esta persona y ni siquiera está decorado. Toda experiencia humana nos tiene que permitir disfrutar, tener una experiencia placentera,
que lo que hagamos nos haga bien. Trabajamos por un salario emocional. Con lo que hacemos, que nos expresa, deberíamos poder experimentar bienestar, satisfacción. Si este salario se da por defecto, se hace muy difícil sostener la apuesta. Si se da por exceso, posiblemente se termine convirtiendo en una burbuja de irrealidad. Pero para que un trabajo sea una experiencia definitivamente humana, tenemos que poder encontrar en lo que hacemos un salario existencial. El ser humano se realiza cuando trasciende. ¿Y cuándo trasciende? Cuando lo que hace no solo que es significativo para sí, sino que puede descubrir que eso impacta en el mundo, que eso tiene sentido para los demás. Pero no el mundo como una generalidad. El mundo, mi familia, mi barrio, mis amigos, mi ciudad, mi país. Si la conjunción se da entre un salario monetario y un salario emocional y un salario existencial, estamos ante una actividad solidaria. Nos nucleamos con personas que tienen opciones fundamentales parecidas, realizamos algo que tiene un impacto directo en la realidad y eso nos llena de plenitud, pero sin plata no podemos vivir. Si la conjunción se da entre un salario monetario y un salario emocional, nos pagan muy bien, la pasamos muy bien, pero nos sentimos vacíos, vacías. Si la conjunción se da entre un salario monetario y un salario existencial, estamos ante un trabajo estoico. Es como ir a trabajar a la Antártida. La actividad es súper trascendente, te pagan bien, pero es muy difícil sostenerlo. No es ni sustentable ni sostenible. Y puede ser por tus compañeros de trabajo, puede ser el lugar donde estás ubicado, puede ser la tarea que realizás. Pero la pregunta que se impone acá, si es posible tener un trabajo existencial. Un trabajo existencial solo lo puede ofrecer una empresa existencial. Y la pregunta es, ¿qué es una empresa existencial? Con tristeza constatamos que donde se instala un casino, todo su entorno se empobrece y se enferma. Una empresa existencial es lo diametralmente opuesto. Donde se instala una empresa existencial debería promocionar no solo con lo que hace, sino con lo que la empresa es. Debería ser una plataforma de promoción integral de todos sus miembros. Que mi tiempo que destino en la empresa, que son las horas de mayor calidad y muchísimas horas de mi vida, me ayuda a ser mejor padre, mejor hermana, mejor amigo, mejor vecino, mejor ciudadano. Una empresa existencial debería ser un lugar existencial donde mi historia, donde mi vida, donde mis necesidades, mis miedos, mis deseos formen parte de ese proyecto. Como toda empresa, la empresa existencial también surge de una idea, de un sueño. Buscamos aportar algo al mundo. Pero para que eso se concrete en el tiempo y se desarrolle, tiene que haber ciertamente un desarrollo material. Una empresa tiene que crecer en personas, en oficinas, en equipos, en recursos. Cada compañía va desarrollando un estilo de vida, de modos de ser, de comunicarnos, de trabajar, qué valorar. Eso es la cultura, lo que cultivamos. Pero acá viene la dimensión dirimente, de lo que hace que sea una empresa existencial, de lo que hace que no lo sea, que es la dimensión espiritual. Con esto no estamos refiriéndonos únicamente a una experiencia ni religiosa ni confesional. La dimensión espiritual es una dimensión profundamente humana. Es una dimensión integradora, orientadora, que da intensidad, sentido, dirección a todo lo que pensamos, decimos, hacemos. Un pequeño maestro, Agustín, que me tocó acompañarlo, un niño de 12 años, estaba enfermo de cáncer, estaba en una habitación, conectado con muchos cables. Yo hablaba con Agustín y él me decía, Bruno, yo sé que no voy a salir del hospital. Yo sé que no voy a jugar con mis amigos, sé que no voy a ir al cine, sé que no voy a terminar el secundario, sé que no voy a jugar al fútbol, sé que nunca voy a tener novia. Pero Agustín decidía despertar todas las mañanas y elegir abrazar su existencia abierta a los demás con radicalidad. Agustín me mostró la dimensión espiritual. Su cuerpito estaba destruido, su psiquis estaba desgarrada, pero Agustín, aún postrado, permanecía de pie. Esa dimensión es la que puede constituir una empresa existencial. Y yo me preguntaba si estos procesos que yo ayudaba a hacer a personas en momentos muy difíciles de su vida
se podía hacer con una empresa, con una institución, con una organización, porque sigue siendo una experiencia humana que compartimos junto a otros. Hace varios años, el CEO de una startup me preguntó si podía ayudar a 2 líderes que necesitaban ayuda para desempeñar sus tareas, y fui a la empresa y empecé a acompañarlos, y mientras pasaba el tiempo y transcurría y caminaba por los pasillos de la oficina, cada vez más chicos me iban preguntando: che, Bruno, ¿podemos hablar un ratito? Tengo problemas con mi mamá, mi novio está enfermo, no sé cómo acompañarlo. Y pasaba el tiempo y cada vez acompañaba a más personas y escuchaba más. Y le digo, me siento con los fundadores de la startup, le digo, ¿qué vamos a hacer? Porque cada vez paso más tiempo en la empresa. Y dice, Bruno, ¿no querés trabajar 4 horas? Bueno, le digo, les puedo ofrecer desarrollar esta dimensión, la dimensión espiritual, porque aunque en esta industria no hay sindicatos, los chicos hacían piquetes. No sabían ya cómo hacer para acompañar a tanta gente que lloraba, que estaba con conflictos, tensiones. Y digo, bueno, y ahí me nombraron gerente de espiritualidad. ¿Y qué hacía? Escuchaba, charlaba. Y esas charlas se empezaron a multiplicar y le pusimos un nombre. Se llaman Wimis. Yo era el Wimmer, como el coach, el coachee, yo era el Wimmer y el Wimí. Y empecé a acompañar personas. Después, yo también quería tener Wimis. Un miembro del equipo se empezó a formar y después otros miembros de la compañía se empezaron a formar para poder ponerse a disposición y acompañar a otros miembros, y ahí surgió la We University, la We Uni. Es un espacio de formación inicial y permanente para acompañarnos, ayudarnos a desplegar desde la dimensión física, emocional, espiritual, profesional. Y después nos dimos cuenta que no solo las personas necesitaban acompañamiento, resignificar un espacio de diálogo, un espacio humano, también los equipos tienen alma. Los equipos también necesitaban ser acompañados, y ahí surgieron las We Teams, que el WIPAL, el rol, acompañaba equipos. Y después nos dimos cuenta que todos como compañía necesitábamos calibrar nuestro corazón, y aparecieron las Meetings, que es una meeting, pero con la M al revés. Nos juntábamos todos y calibrábamos el corazón para poder hacer frente a este desafío y que en el camino no se quedara ninguno. Y pasó el tiempo y nos empezamos a dar cuenta que había dimensiones que estimulábamos más, otras menos, qué implicaba un desarrollo humano integral, qué cosas teníamos que tener en cuenta. Y empezamos a medirlo, y empezamos a anticipar dificultades, SOS, empezamos a trabajar preventivamente. Puedo decirles que el nivel de conflicto bajó prácticamente a 0. En general en las empresas no hay tantos problemas técnicos, hay problemas emocionales. Y un indicador sería: ¿cómo estás el domingo a la tarde? Yo puedo decirles que en esta empresa somos felices. Y el domingo a la tarde ya no es un día triste. Es el momento en el que hacemos el precalentamiento para empezar a salir a la cancha, porque quien va a jugar en la cancha soy yo, con todo lo que soy. Y con estas métricas no quisiera dar a entender que para pensarse como una empresa existencial tenemos que tener métricas de rentabilidad, de productividad, de eficiencia. No. Una empresa existencial es una exigencia humana, es un derecho humano fundamental. Y aunque complejo que parezca esto, aunque difícil, solo hay que destinar un poco de tiempo y de recursos para escucharnos. Como dice la frase, que una caminata de 1000 kilómetros comienza con un primer paso, lo que les propongo es intentar dar ese primer paso, que es escucharnos de verdad. Porque es tiempo de escuchar nuestra humanidad. Tenemos que ser capaces de romper el silencio que nos mantiene atrapados como en un campo de concentración en la idea de que nada puede cambiar. Tenemos que poder decir aquella palabra que nos recuerde que somos lo más importante. Gracias.